todos mis compañeros y a toda la audiencia, muy feliz de estar acá con ustedes. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la campaña? Pues a estas alturas uno dice que hace tanto, la campaña va bien, pasan tantas cosas en el día a día y bueno, vamos con toda ya, creo que por fin arrancó. Yo arranqué desde el año pasado, pero en este punto, faltando ya 22 días, 23 días, ya el ambiente estaba muy fuerte. Muy bien, Colombia, un país dinámico y con noticias día a día, hora tras hora. Minuto a minuto. Hechos para destacar y para comentar. Doctor Jorge Humberto Botero, exministro de Comercio, Industria y Turismo, presidente de Fasecolda. Doctor Botero, buenas noches. Pues muy contento, buenas noches Fidel, muy contento de volver a Hora 20. Siempre bienvenido. ¿Cómo le ha ido estos últimos días? ¿Qué lectura le ha dado a los movimientos políticos y a todo lo que pasa en el entorno de Colombia? Pues creo que de todo eso vamos a hablar hoy. Cierto que sí, señor. También contamos esta noche con la presencia del representante de la Cámara, doctor Alfonso Prada. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Fidel, muy buenas noches, un saludo muy especial, imagino que está absolutamente conectada escuchando Total, a Diana, deseándole que se recupere mucho, que hace mucha falta, ¿no? Claro que sí. Obviamente mejorando esta presentación suya, Fidel, imposible, pero Diana hace mucha falta. Claro que sí, ella es nuestro faro y guía. Y bueno, mi colega Ricardo Galán, periodista, director general de Libreta de Apuntes. Ricardo, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches. Sí, buenas noches a usted, a Diana, cuide, se recupere. Sí. Si no viene mañana, tranquila, que tal de que el lunes venga repuesta. Cuídese, esas gripas tienden a agravarse si uno no las cuida bien. Exactamente. Y bueno, quiero invitarlos inicialmente a debatir sobre un tema que toca e interesa a miles de bogotanos y a miles de personas y también que puede servir de lección para ciudades como Cali y Medellín que han implementado sistemas masivos de transporte. Hablo de Transmilenio porque a las denuncias sobre problemas de abuso sexual contra usuarios de Transmilenio aquí en Bogotá, hoy el sistema colapsó, fue bloqueado. Sectores neurálgicos como Suba y Kennedy fueron escenarios inclusive de batallas campales. Pues bien, usuarios inconformes con esta calidad del servicio madrugaron a cumplir sus labores, unos a estudiar, otros a trabajar. Se observaba inclusive personas que iban a citas médicas y terminaron enfrascados en una lucha, en un bloqueo, todo por un choque que se presentó en las Américas, que afectó la movilidad allí en la estación de Banderas, y eso desató que algunos bloquearan y posteriormente llegara la fuerza pública. El otro bloqueo fue en Suba, allí también reclamaron mayor presencia de buses, no son suficientes los que están operando actualmente para cumplir con este servicio. Pero ante esto hubo dos respuestas por parte del gobierno distrital, el anuncio de que reforzará la flotilla de articulados y también de alimentadores y que habrá una ampliación de estaciones. La del alcalde por medio de su cuenta en Twitter, en el sentido de que quienes dirigieron estos bloqueos pues no son usuarios, sino agitadores profesionales y que también podría haber algún tipo de interés político o público. Pues bien, quiero conocer inicialmente la impresión de lo que pasó en Bogotá, de lo que se puede hacer y de lo que podría considerarse para algunos una olla a punto de estallar. María Andrea, ¿qué opinó? Bueno, Fidel, muchas gracias. Yo soy usuaria de Transmilenio y mi percepción frente a la incomodidad con la que muchos viajamos, especialmente en horas picos de la mañana, es dramática versus los grandes beneficios que tienen todos los sistemas de transporte público, no solamente en Bogotá, sino en el mundo. Muchas veces los buses los articulados son absolutamente imposibles de abordar, la gente literalmente se espicha, la gente abre las puertas a la fuerza, se empujan y muchas veces la gran preocupación es qué pasa con la gente discapacitada o qué pasa con una mamá que llega a tratar de subirse al articulado en brazos. O los abuelitos. En mi caso particular, lo que muchas veces hago es que me voy hasta la estación de Suba, hago la vuelta completa para poder quedarme dentro del articulado y devolverme porque en la estación en donde yo me subo viene tan lleno que ya no tiene cabida. Y lo que yo observé precisamente esta semana, al comienzo de esta semana, que además es, digamos que usar Transmilenio para mí en esta época de campaña es absolutamente maravilloso porque llego rápido a la sede y agilizo más mis cosas, es que es tanta la cantidad de gente a las 7 de la mañana esperando subirse a los articulados, que en cualquier momento cualquier cosa que funcione mal lo que genera es una gran incomodidad. Claro. Porque la gente está brava, la gente está afanada, la gente está con angustia y la gente quiere llegar rápido. Entonces, evidentemente, hay que
volver el sistema muchísimo más eficiente, hay que ampliarlo, pero desafortunadamente en este momento la ciudad está en un caos administrativo tal que nadie le está parando bolas, no solamente a Transmilenio, sino a muchísimas otras cosas que están pasando en la ciudad. Entonces es extremadamente grave, tenso y preocupante lo que pasa. Adicional, y ojalá lo toquemos más adelante, con el tema de los abusos de los manoseadores, que casi que se está volviendo un tema hay un blog absolutamente perverso de cómo manosear a las mujeres, y evidentemente está el espiche que pues cualquier cosa puede suceder. Entonces hay que implementar medidas y hay que hacerlo rápido, y ojalá suceda por el bien de la ciudad, no solamente en Transmilenio, sino en muchísimas otras cosas y aspectos que están pasando en Bogotá, que está pues sin gobierno. Usted también conoce muy bien Bogotá, Alfonso. ¿Qué opinión tiene a propósito de este fenómeno del colapso hoy de Transmilenio? Pues es una frase que hemos repetido muchísimo los bogotanos, y es que Transmilenio fue víctima de su propio éxito en la medida, y se está viendo ahora en Soacha, por ejemplo, que acaba de entrar la operación. El hecho de que reduzca un ciudadano que vive en Soacha y que podía transportarse en medios tradicionales hasta el norte de la ciudad en 2 horas y media, casi 3 horas, y hacerlo hoy en el sistema en un término de 1 hora, pues obviamente demanda, inmediatamente crece la demanda, la gente deja el carro, el sistema tradicional, se pasa al Transmilenio y no hay rutas que den abasto. Es víctima de su propio éxito. Lo segundo es que para esta época, cuando diseñamos el sistema en 1998 y entró en funcionamiento en el año 2000, hace 14 años, imagínense ustedes, para esta época teníamos diseñado que estuviera implementado completamente el sistema en la avenida 68, en la avenida Boyacá y en la carrera séptima. En la carrera séptima. Imagínese usted que apenas vamos terminando la implementación de la tercera fase, no hemos comenzado la siguiente, nos metimos pues en un debate de la séptima terrible, casi que oprobioso, en la medida en que se plantearon 5 sistemas diferentes. Este mismo alcalde, el doctor Petro, cambió varias veces la iniciativa. La tragedia que vivimos en el carrusel en la administración anterior influyó en un retraso que junto puede estar llegando a por lo menos 6 años de retraso. ¿Qué ocurre? Que el éxito de Transmilenio se concentra, por ejemplo, norte-sur, en la Caracas. Y ya para este momento deberíamos tener vías alternas que descongestionaran en la carrera séptima con un transporte tipo Transmilenio, y no tenemos nada. También en la vía norte-sur, digamos, además de la NQS, que no ha terminado de implementarse cabalmente por la salida, por la entrada más bien del sistema integrado, que debería haber reemplazado plenamente los buses tradicionales, ya debería haberse descongestionado norte-sur con estas dos que les mencionaba, la avenida 68 y la avenida Boyacá. ¿Qué ocurre? Que la demanda creció. Nosotros comenzamos con una demanda que creció enormemente hasta 1 millón, pero ya estamos llegando casi a 2 millones de personas, como ocurrió el Día Sin Carro hace unos días, y tenemos exactamente la misma infraestructura. Tenemos el mismo diseño de estaciones. Para esta época las estaciones deberían ser el doble de grandes. Las troncales adicionales descongestionarían y obviamente pues se burocratizó la empresa. Era una empresa que nosotros creamos con 80 empleados que eran absolutamente técnicos y concentrados en cada detalle. Ahora seguramente está llegando a 400 o 500. El 4% de la transferencia de la operación para Transmilenio debería estarse invirtiendo en mantenimiento, en mejoramiento de la empresa. Ahora se destina a esa más burocracia. No digo que la empresa no hubiera tenido que crecer, claro que sí, pero la dimensión de crecer 5 veces más consume el presupuesto buena parte de lo que se diseñó como transferencias. En fin, son muchas las cosas que hay que opinar, pero eso lo que muestra es una ausencia de gerencia, una ausencia de planificación, una ausencia de tener claros los conceptos, y obviamente todos estos elementos que he señalado contribuyen al malestar que María Andrea señalaba con mucha claridad como usuaria, que termina siendo la justificación de desmanes como los que se presentan paralizando vías, que seguramente ahora opinaremos sobre eso, cómo manejar esa situación. Ricardo. De acuerdo con lo que han dicho, pero también me parece que hace falta que los ciudadanos aprendamos a manejar el sistema y seamos solidarios. Esta mañana, ayer y hoy hemos estado oyendo aquí en Caracol los testimonios de las señoras que han sido víctimas del abuso. Y el factor común de lo que ellas dicen es que se quedan solas,
que nadie las ayuda a proteger, que la gente se queda viendo el abuso y no hace nada para por lo menos protestar y tratar, es una indiferencia absoluta. Eso que cuenta Andrea de que la gente abre las puertas, a veces pasa uno por los carriles paralelos al Transmilenio y sí se sorprende ver a la gente prácticamente colgando en la puerta, asumiendo unos riesgos innecesarios. Yo creo que los usuarios también deberían ayudar a evitar que esos problemas se agraven. Y lo otro que veo es que hay unos errores de diseño muy grandes como el que quedó demostrado esta mañana. Hubo el tema de las Américas, es la estrellada de un Transmilenio con un camión y no hubo manera de mover los dos vehículos. Eso represó todo el sistema. La gente, claro, se desespera por llegar a sus trabajos porque el jefe que le va a creer a uno que no llegó porque hubo un accidente en Transmilenio, y la policía sí se le fue la mano al tratar de impedir que la gente corriera a pie por el carril de Transmilenio desocupado a la siguiente estación a solucionar el problema. Es que también me parece que hay como una falta de paciencia y de tranquilidad de todo el mundo y entender que tenemos que ayudarnos porque no hay de otra. Sí. Doctor Jorge Humberto Botero, su percepción frente a esa situación que está pasando en Transmilenio. Pues muy en línea con lo que han dicho los colegas. Quizás no sea el momento oportuno frente a la ira de la gente destacar que es un sistema magnífico. Tiene grandes problemas porque la oferta se ha quedado rezagada, pero en fin de cuentas moviliza alrededor de 1.8, casi 2 millones de habitantes. Es el sistema más grande del mundo de buses de este tipo. No hay otro más grande en el mundo. Es un sistema sumamente económico. Los costos de movilización por pasajero kilómetro son alrededor de un octavo o un décimo de lo que valdría un metro. De modo que es algo que no digamos que hay que cuidar, hay que recuperar porque la ciudad lo está perdiendo. Y lo está perdiendo, como decía el representante Prada, porque es que el crecimiento de la oferta de nuevos buses, nuevas rutas, nuevas estaciones es totalmente inferior a las necesidades crecientes de la población. Estuve buscando como reportes que midan esto en cifras antes de venir a Hora 20 y no los encontré, infortunadamente, pero sí encontré el último reporte de Adriana Córdoba, la veedora distrital, sobre un tema que es conexo, es el sistema de apoyo, el SITP, Sistema Integrado de Transporte. Y si me permiten, doy algunos datos, porque lo que ella dice es dramático, y si eso se replica en el ámbito de Transmilenio, pues la situación es de una gravedad inusitada. Dice Adriana en su informe que se requieren desplazar 1.000 buses tradicionales para darle cabida a los nuevos buses. Hasta ahora la tasa de cumplimiento de ese objetivo es cero. Absolutamente cero. No se ha hecho absolutamente nada. Se requieren, otra cifra bien interesante, 26.715 conductores para operar los nuevos buses porque tienen una tecnología nueva que requiere unos conocimientos especiales que un conductor común no tiene. De eso, según dice la veedora distrital, apenas hay 4.000. También anota la doctora Córdoba que todos los plazos que ha fijado la administración distrital sistemáticamente se han incumplido. Y tal vez con esto termino. Como este es un sistema mixto en el esquema de financiamiento es público-privado, pues descansa en unas empresas. Anota la doctora Córdoba que 2 empresas que representan 1/3 del sistema nuevo no tienen cierre financiero, o sea, no tienen la capacidad de asumir los compromisos que le correspondería asumir. En conclusión, dice ella, son evidentes los rezagos para la implementación del SITP y es enorme la incertidumbre sobre el tiempo y los costos necesarios para su culminación. A eso habría que sumarle, Ricardo, que en el tema del SITP estuvo la pelea que hubo entre los 2 operadores de las tarjetas de acceso al sistema, que llevan 3 años peleando y nada que solucionen el problema. En consecuencia no se puede integrar en una sola tarifa
la gente no ha aprendido y no se atreve a usar el SITP porque las tarjetas no le sirven. Eso es cierto. imposible. Y hay un desconocimiento de eso, aunque se ha venido corrigiendo en los últimos meses. En diciembre del año pasado yo veía la cantidad de transporte azul desocupado, y cuando me puse a indagar, el tema era ese, que las tarjetas no servían, que la gente no conoce los paraderos, que la gente no conoce las rutas, no sabe que con la misma tarjeta puede viajar, etcétera, etcétera. Entonces hay como un desconocimiento del sistema. O sea que en el mundo de lo real la integración no funciona. No funciona. Porque es extremadamente difícil y complejo de comprender. Mientras los transportadores tradicionales sigan teniendo el poder que tienen, tan grande que no se ha podido hacer ¿cómo se llama eso? La chatarrización de los buses viejos, que siguen circulando. Y en los buses azules ya empieza uno a ver que son viejos printados, que son buses viejos a los que están pintando. Pues no vamos para ninguna parte. Además, porque es que no hay información para poder acceder a los buses azules y a los buses rojos. Yo he tratado y tengo las herramientas en internet y no logro encontrar la página de internet, no logro entender cómo es la dinámica de las rutas. Y cuando finalmente logré comprar la tarjeta por allá en un kiosquito diminuto, casi como de ultra clandestino, casi que clandestino, me paré en un paradero con la tarjetica a ver si pasaba un bus azul. Haciéndole señales al conductor. Pero del así bus con azul. una tristeza casi de lágrima, y entonces me paré tratando de subirme al bus y pasaron 2 buses y los 2 buses yo le decía, voy para tal sitio, usted me lleva, no, le toca esperar. ¿Pero cuánto tiempo? Entonces, en el paradero no hay información de horarios, no hay información de rutas. Entonces, por más que el ciudadano, y era lo que mencionaba hace un rato Ricardo, y es, por más que el ciudadano eventualmente tenga la intención y la buena voluntad de subirse al sistema de transporte integrado público, es imposible porque nadie lo comprende. Y eso hace falta, es lo que mencionaba hace un rato Alfonso, y es tratar de comprender el éxito del sistema, evolucionarlo y llevarlo literalmente al nuevo milenio, pero eso ha sido imposible porque pues hemos tenido desafortunadamente pues administraciones que no comprenden cómo hacerlo más eficiente y sobre todo que responda a la demanda que tiene. Jorge Humberto. En horas pico, en muchos casos, el bus sale ya completo, Sí, viajado. colmado de la estación. O sea, la gente que está en las estaciones Siguientes no tienen posibilidad de tienen acceder. la Uno no se posibilidad puede de subir acceder, después. ¿no? Pues fíjese Pues lo sí, que muy cuenta hasta Adriana, que hace, que se devuelve Yo me voy, Quiere decir, hago a la 4... estación para poder Para poder conseguir ponerlo. un bus. Lo grave es cuando ese bus no sale otra vez. Cuando entonces uno aspira, uno se va cruzando los dedos, por favor, que salga. Y entonces cuando le dicen no, entonces sale uno a una fila de 400 personas a empujarse literalmente todos contra todos. Fila Y o es- tumulto. No, sí, gracias por la corrección. Literalmente, como diríamos los bogotanos, una chichonera espantosa. Alfonso, ¿qué opina? Viene un lío adicional. Hoy sale el subgerente Transmilenio que se reúne con los usuarios en protesta, que estaban en protesta, en fin, y les dice, listo, vamos a mejorar el sistema. Tenemos planeado ingresar al sistema 180 buses que progresivamente los estaremos metiendo. Pues ¿a dónde los va a meter? Si ya uno sale y observa los carriles rojos de buses uno detrás de otro. Como un tren, tal Y cual. exactamente, con esta llenura con la que están pasando, obviamente es prácticamente la inexistencia del bus llegando lleno a la estación, simplemente es como si no hubiera estado. Y está detrás el uno del otro, métale 180 más a las mismas vías y escriben, quienes nos están siguiendo en las redes, escriben, esto está bastante agitado en las redes porque el tema es el de... toca No, a el la tema ciudad. es... Mire lo que me dicen, un usuario, aumentar la flota no es la solución, ahora el sistema colapsa por la cantidad de buses. Esto es el sentido común que debería tener el gerente y el subgerente que hoy habla, el sentido común de un usuario verdadero. Y el otro dice, es demasiada agua y muy poca tubería. Qué expresión tan maravillosa. Exactamente, lo que hay es que canalizar el agua a través de una tubería adecuada en tamaño y naturalmente en número o en sistema de alternativas de movilidad norte-sur, oriente-occidente. Y entonces, si no se comprende el problema, mientras tanto, el problema va creciendo día a día. Y por otro lado, la situación es que
el alcalde nos mete en el debate de 5 fórmulas diferentes en relación con una de las troncales más importantes, que es la séptima, y hasta ahora no hay absolutamente nada. No, pues allá Y la nos meten en resolvieron. el segundo debate, que es el debate del metro, Pero como no gran se meten solución en al adelante. sistema de movilidad, y es una solución a 15 o 20 años, en la medida en que terminen, apenas están haciendo estudios de ingeniería básica. Estamos No, ahí- en una Que lo iban a situación entregar dramática ayer. porque no, hoy presentaron, van en un avance según el propio alcalde. Hace 2 del semanas, 50%. en esos van en el se- 50% de Pero de- ya de encontraron encontraron una solución, y es bastante buena la solución en mi criterio para la carrera séptima. Es el uso de unos buses que se llaman híbridos. ¿Por qué se llaman híbridos? Porque funcionan en las troncales tradicionales y funcionan en la calle. El sistema de puertas permite que se habilite para las Tanto dos, para una estación para como los para dos un andén. sistemas. Ya los están usando, ahí creo que son 25 que están en prueba, que van desde la calle 32 hasta la 72 con bastante éxito. Ya los van a alargar hasta la calle 100 y poco a poco los van a ir extendiendo. Esos buses son bastante modernos, son de baja contaminación, y hay que admitirlo que sí pueden ser una solución para la séptima. Y aquí Pero paran al lado de Caracas. sí y solo si sacan las busetas, porque si no sacan las busetas y los buses viejos, simplemente los buses van a Cuello quedar de botella, y es atrapados en el exactamente, y es exactamente lo que no hacen, pero mire el detalle, Ricardo, tan obvio, digamos. La troncal de la séptima no es solamente la séptima, la troncal de la séptima es la misma décima. La décima. Que tienen 2 numeraciones diferentes por errores catastrales de diseño original de la ciudad, pero ahora lo que vamos a tener es un sistema que llega hasta el Museo Nacional, y en el Museo Nacional tienen que hacer transbordo cuando debería Cambiar de seguir bus. la misma troncal. Cambiar de bus. Es una cosa absolutamente elemental, y decidieron en la mitad de una vía cambiar completamente el sistema. Eso es exactamente lo que está anunciando Ricardo en este momento como la gran solución. Pero Tarde o por lo temprano, menos es más rápida claro, pero tarde que o, el metro. tarde o temprano vamos a tener que hacer la cosa como es. Desafortunadamente, la terquedad antitécnica de quien ha gobernado, y sobre todo los 2 últimos gobiernos, porque la cosa quedó supremamente avanzada con estudios que nos costaron 9.000 millones de pesos en el gobierno de Lucho Garzón, quedó lista para la implementación, y vino la hecatombe pues del señor Samuel Moreno. Bueno, hoy tanto el alcalde como funcionarios de la administración distrital manifestaron y reiteraron sobre una palabra: agitadores. ¿Hasta qué punto le recae responsabilidad a la administración del alcalde Petro sobre lo que está pasando con Transmilenio? Y realmente lo que pasó hoy solo obedece a un interés político, qué sé yo, y la responsabilidad obviamente física de los bloqueos a los agitadores. Pues yo vi a gente del común, a los colombianos de a pie, un poco bravos, por no decir demasiado berracos, bloqueando las vías. Pero es que, Eso sí que es interesante, Sí. porque normalmente, es decir, es el uso del lenguaje que corresponde al interés político del Total. momento, así sea el fenómeno el mismo. Desde la alcaldía se ha promovido la denominada participación popular a extremos como los que ocurrieron en la Plaza de Bolívar, pero ahora que esta manifestación popular no favorece quizás los intereses políticos de la administración, entonces se les denomina agitadores profesionales. Es muy curioso. Como curioso es, a ver, tenemos un promedio de usuarios de 1.7, 1.8 millones día. Sí. Si a eso le sumamos... Hablando San Clemente esta mañana de 220.000 personas hora sentido en hora pico, eso es una locura. pero demencial. Pero además debe haber otro tanto de usuarios, digamos, esporádicos. O sea, debe haber 3.64 millones de personas en Bogotá que son usuarios de un sistema de transporte cuya calidad, como lo hemos conversado hoy, adolece de serias limitaciones, y que es responsabilidad de la gestión del sistema, de responsabilidad de la administración distrital. Se pregunta entonces uno, ¿cómo explicar los índices de popularidad muy altos que tiene el alcalde mayor en la actualidad? Es decir, parece un poco esquizofrénico. No, pues que está esquizofrénico, porque es que además le cae como anillo al dedo semejante situación, como él dejó de gobernar hace tanto tiempo ya. Entonces le cae como anillo al dedo una situación en la que hay en este momento una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar y no va a pasar. Entonces un pequeño accidente, lo que estamos hablando ahora, Claro, mencionando ahora, perfectamente. una pequeña situación que altera todo el sistema, que ya de hecho, como lo mencionó Alfonso, y que estoy totalmente de acuerdo, es extremadamente frágil, entonces él la politiza.
Y entonces esa es la forma de decir, entonces es en contra mía, esto no funciona, pero al final de la historia es un tema muy simple. El señor dejó de gobernar hace mucho tiempo, además tampoco sabe muy bien cómo va a gobernar. Yo tenía entendido que para este momento ya teníamos que tener la primera línea por la séptima, entre otras cosas, 1000 jardines infantiles, entre otras cosas, y una política y la política del amor implementada. Entonces, ni lo uno, ni lo otro, ni aquello, y en el balcón vociferando, pero no sentado en el escritorio solucionando los temas de la ciudadanía y la gente furiosa. La hipótesis de los agitadores profesionales es incoherente con lo que está diciendo María Andrea. Hubo un accidente que provocó un trancón y eso exacerbó los ánimos de la gente. En el caso de las Américas es eso, pero en el caso de Suba así es. Estaban reclamando. Lo que pasa siempre, hay una escuela que no tiene agua, entonces la gente, los padres de familia salen y bloquean el Transmilenio. ¿Por qué? Porque esa es la manera como le ponen cuidado. Semanalmente en Soledad Atlántico, por ejemplo. Sí, pero Ricardo, si hubiera sido una acción concertada de agitadores profesionales, el motivo que generó al menos uno de los dos episodios de bloqueo no es coherente. Es decir, que hubo agitadores profesionales. No a menos que nos digan que son agitadores profesionales al extremo de que No, espérate, Fidel. Es que no es el nuevo choque eso. entre el camión y el Transmilenio fue premeditado y fue obra de agitadores No, profesionales. yo creo que lo que se refiere el alcalde esta mañana es a lo que viene pasando desde que se inventó el sistema. Eso no es de este gobierno, eso eso hace 14 años pasa. Que la gente ve que es eficiente, cada que tiene un problema en el barrio y no le paran bolas, va y bloquea el Transmilenio y automáticamente llega la solución. Es que en esa llevamos 14 años. Pero Los comerciantes de San Victorino bloquearon alguna vez, los papás de una escuela por allá en el norte que se quedó sin agua, se le cayó un salón y no lo atendieron rápidamente. Salieron a bloquear. Eso siempre ha pasado. Los estudiantes de la Universidad Nacional son felices bloqueando los de la calle 26, los de la pedagógica, la Caracas con 72. O sea, eso es deporte bogotano. Alfonso. sí, hay de todas maneras una preocupación que evidencia el doctor Jorge Humberto Botero con mucha claridad, y es que el gobernante tiene, además de la responsabilidad de que todas estas cosas funcionen, tiene que dar ejemplo de gobierno como hombre de Estado. Y lo que nosotros vimos en la Plaza de Bolívar, y lo decía usted con mucha claridad, fue a un alcalde incitando a la desobediencia por un golpe de Estado, frases de él, de una autoridad constituida con funciones constitucionales que él no comparte y que no le beneficiaban. Entonces sale y dice, aquí lo que hay es un golpe de Estado, la movilización popular contra las decisiones de la autoridad legítimamente constituida, y le están aplicando un poco de su propia medicina. Y es exactamente eso. El ejemplo que da es precisamente el salir a bloquear el sistema como desacato a las normas que impiden. Eso no es legalmente posible. Claro que siempre en estos micrófonos el derecho a la protesta existe. La protesta es absolutamente legítima, pero la protesta tiene que darse dentro del marco de constitucionalidad, de respeto por los derechos de los demás. Allí protestan unos, pero la gente tiene que ir a trabajar, la gente tiene que llegar a un hospital, la gente tiene que llegar a cumplir con sus labores. Ahora decía Andrea, llego más rápido para poder hacer mi campaña. En fin, cada uno llega a cumplir sus funciones y nadie le puede impedir a uno la movilidad. Ese es un delito en Colombia. Ahora, para que no me traten ahora de facho, pues porque estoy diciendo esto, les digo, en Colombia también existe la protección de la protesta, y para eso hay que pedir permiso, hay que marchar adecuadamente por las vías que son. Y la con policía lo acompaña a uno. La policía lo protege Siempre. perfectamente. Pero este temita es claramente un poco de su propia medicina, de llamar a desacatos cuando la autoridad está actuando. ¿Y qué terminó? Promoviendo la metida del SMAT en una protesta ciudadana, cuando también denigraban desde la Plaza de Bolívar de la presencia de la policía para evitar desmanes. Ahora, si él dice que aquí hay ilegalidad por propósitos oscuros políticos, le digo al alcalde Petro que está en la obligación inmediata de denunciarlo penalmente a quienes conozca que estén utilizando la obstrucción para generar ambiente político que según él seguramente no le conviene a él. Pero lo que tiene que hacer es denunciarlo inmediatamente si tiene conocimiento, porque ese temita de coger el micrófono de la alcaldía para denunciar a la ciudadanía abiertamente y sindicar colectivamente a quienes pueden estar ejerciendo o aspiran a ejercer una protesta civil correcta, no tiene que salir a hacer esas indicaciones, sino denunciarlos y además orientarlos de cómo debe ser una protesta adecuada. Y dejar al final del... perdón. No, por favor, María Andrea. Qué pena.
no, voy a decir una cosa cortiquitica, y dejar al final del día una cantidad de mujeres que no pudieron ir a trabajar con los ojos irritados porque les echaron gases lacrimógenos. Y bombas de aturdimiento, que es peor Pero, todavía. por favor, ¿dónde está el alcalde? Es que, no, ¿dónde está el alcalde? Jorge Humberto. No, lo que iba a decir es que esta es una manifestación, esta que estamos registrando hoy, más de un fenómeno generalizado en el país, que es la pérdida del capital social más importante que puede tener una sociedad, y es la confianza de los ciudadanos entre sí y de ellos en sus autoridades. Pero hay muchos otros ejemplos, y uno que me gustaría contar es este. Es el episodio de la exhibición de la estatuaria de San Agustín en el Museo Nacional. El Museo Nacional logró la confianza de las autoridades de China y trajimos al Museo Nacional una muestra significativa del ejército, ¿cómo se llama? Del ejército de terracota, los soldados de terracota. O sea, los chinos confiaron en los colombianos y unas piezas de un valor arqueológico fundamental, invaluable, vinieron a Bogotá. Hicimos lo mismo hace pocos meses en el Museo Nacional con la muestra de cerámica griega del Museo del Louvre en París. Los franceses creyeron en nosotros. Entonces tomó impulso el Museo Nacional para traer una muestra representativa de las estatuas megalíticas de San Agustín. La comunidad bloqueó el traslado, Lo recuerdo claramente. el bloqueo. Bloqueó el traslado de las estatuas. O sea, los colombianos somos confiables para los franceses, para los chinos, pero no para entre nosotros Porque no mismos. los conocen. Bueno, y finalmente pasó una cosa terrible, las estatuas no pudieron viajar, pero ya las habían movido, entonces están desarraigadas de sus sitios en el Parque Arqueológico de San Agustín, no son visibles ni en San Agustín ni en Bogotá. No hay derecho. Eso es cierto, la pérdida de confianza de los colombianos es impresionante. Eso. Y en todas las instituciones, y cada vez en las encuestas se nota más cómo hemos ido perdiendo confianza en las instituciones y en nosotros mismos. Sí. Otro tema que quiero sumar a la mesa de trabajo es que también en la tarde el alcalde, o bueno, sobre el mediodía, el alcalde mayor anunció que suspendía la entrada en vigencia de la ampliación a la restricción del pico y placa en el centro de la ciudad. Recuerdo solo ingresar si llevaba uno a 3 personas. Yo estaba pensando en mi abuelita, en un tío que esté desocupado para tenerlo todos los días para poder ir con mi hijo a la universidad y volver, porque no me voy a quedar en el centro, llego, parqueo y me devuelvo. Todos estaban pensando en alternativas. El alcalde Petro decidió levantar esa ampliación de la restricción. Lo hizo y explicó que atendiendo el reclamo de los comerciantes, también de la gente, los estudiantes y quienes habitan allí el centro de la ciudad. ¿Cómo ven esa decisión, ese reversazo? Pues es que el alcalde lo único que hace es dar reversazos. Es que él no tiene, pues, lo voy a decir así tan cotidiana y claramente como se oye en la calle, es que no tiene ni idea dónde está ni qué está haciendo. El alcalde Petro no sabe gobernar. Yo creo que fue un excelente congresista, pero ha sido un pésimo ejecutor. Es que para ejecutar hay que saber, hay que tener conocimiento. Entonces él aplica una medida, luego la quita, luego la vuelve y la pone, entonces se le retiran los funcionarios, luego entran otros y al final uno no tiene ni idea qué es lo que va a pasar. En mi caso particular, frente a las 170 para el norte iba a haber también un nuevo pico y placa. Ese se mantiene. Yo no puedo saber, me da pena con los Yo oyentes porque averigüé pueden y se va a decirme que mantener. yo soy una... Sí, por solo el Twitter me cambio están de sexo diciendo, es correcto, me están por la haciendo posesión de la los comerciantes, aplicación. correcto. Fundamentalmente. ¿Eso es fácil? Es Bueno, que allá no hay pico y No, hay placa. no, exacto. Entonces uno, y digamos que yo me puedo, decir que soy una persona que me informo, de hecho estoy por eso de candidata al Senado, U53, valga la pena la cuña. Listo, gol. Lo hizo muy discretamente. Lo hizo muy Bien, María Andrea, Muy bien. continúa. Pero el tema es que yo estoy informada, pero muchas veces no tengo acceso a la información y cuando tengo un gobernante como Petro que cambia de parecer de un día para otro, la verdad quedo confundida, porque tengo que atender a mi hijo,
En tu caso, tienes que llevar el niño a tu hijo a la universidad. Yo tengo que atender al mío chiquito, tengo que subir, tengo que atender mercado, tengo que subir, tengo que estar en campaña, tengo que estar en mi empresa. Y entonces tengo un alcalde que me está diciendo, de la 170 a la 175 va una, en el centro va otro, y la ciudadanía queda completamente confundida. A ver, al alcalde no lo Ricardo. podemos regañar porque pone cuidado y porque no pone cuidado al mismo tiempo. Hace un rato lo regañamos porque no puso cuidado con el tema del Transmilenio en las Américas. Y ahora lo estamos regañando porque puso cuidado a los reclamos de los comerciantes y de la gente que trabaja en el centro y necesita el carro para ir a estudiar. Casi todas las universidades quedan allá. Exacto. O a sus oficinas. No, o lo regañamos por una o por la otra, pero no por ambas. Yo creo que ponerle cuidado a la gente y deshacer una medida porque no es popular o porque perjudica a las personas está bien. Ese punto no es popular. Pero Ricardo, tal Pues vez si lo no, que dice si María a la Andrea es gente que que- debería estudiar primero antes de Eso, tomar eso. determinaciones. Adelante, obviamente. atrás. Lo que pasa es que eso, Cada 2 a meses, ver, cada usted que 10 fue meses. ministro sabe que eso desde el escritorio, por más estudios que se hagan, eso uno no la coge toda. Hasta que la gente oye y lo afecta directamente es cuando se preocupa. Eso, quienes hemos pasado por el gobierno sabemos que uno nunca acierta por más profundos estudios que haga. Así que hay que tener Pero un no poquito de es, pero paciencia no es, con Ricardo, eso. una medida Alfonso. menor decretar un pico y placa expandido completamente. Recuerden ustedes la decisión que tomó en su oportunidad Samuel Moreno de expandirlo a todo el día, y lo que finalmente terminó logrando es que la gente comprara más carros para Por eso. para evadir la medida. Esa- Pero además, Ricardo, eso se advierte. Es que este no es un tema menor, ese es un tema estudiado, ese es un tema en donde hay expertos en la materia, y es un tema donde cada medida de la alcaldía O sea, que hay tiene que, expertos tiene que planificarse y tiene que implementarse adecuadamente con todo el criterio gerencial del caso. ¿Qué ocurrió? Sacó un decreto, sorprendió a todo el mundo, no concertó, tanto que le gusta la participación, escuche a la gente, revise el impacto de la medida, exactamente con eso comience a hacer los estudios Claro. adecuados para tomar la medida adecuada. Generó un susto colectivo enorme. Pero en los está comerciantes corrigiendo del centro. antes de que pase Y, la claro, de claro, que entre en vigencia la medida. Yo ¿Qué tiene eso de malo? yo reconozco, Ricardo, que es bueno corregir los errores. Lo ideal maravilloso. es no ¿Qué tiene de malo cometerlos. eso? Y lo felicitamos. No, está bien corregirlos, pero se pueden corregir desde el comienzo. En eso también. Pues eso es lo que está razón. haciendo, la medida no ha entrado en vigencia Sí, pero todavía. lo ideal hubiera sido otra cosa, que es lo que dice. Pero si no ha Estos entrado en temas de vigencia plata- la medida, lo está corrigiendo antes de que Solamente el haga una problema se investigación, vuelva a ver. usted que es un excelente periodista, ¿cuánto le han invertido en la difusión de la medida? Porque ya estaba decretada y ya estaba el proceso en marcha de la implementación. Pues, no, Hubo pero- tanta protesta ciudadana que paró ante la protesta, y además yo lo escuché ahora viniendo, Fíjese, habló, sí. lo mencionó aquí en Caracol, Sí, claro. iba diciendo, escuché la gente y la gente tiene razón. Lástima que no lo haya escuchado un poco antes para haber evitado semejante pánico que generó Y económico. fíjese que yo iba a criticar es la falta de comunicación, porque si Andrea no sabe por qué en la La del 170 no hay pico y placa, y al sur tampoco, es sencillo, es que Bogotá es una ciudad demasiado grande. Bogotá ya tiene 8 millones de personas, y hay sectores de Bogotá donde la gente se mueve sin necesidad de venir al centro, sin necesidad de ir a Chapinero, sin necesidad de ir a Usaquén, simplemente se mueve en esas zonas. Y en esas zonas el tráfico es más bajito, es menos intenso que en estas 3 centros, digamos la zona industrial, el gran comercio, el centro de la ciudad. Entonces se justifica que allá no se afecte a las personas que tienen carro porque pues hay vías malas o buenas, pero hay, y allá no hay trancones, entonces para allá no se necesita el pico y placa. Es que la ciudad es muy grande. Yo no creo que haya hoy ni siquiera el alcalde o un taxista que sea capaz de decir que conoce toda la ciudad. No, Así no que lo es hay. difícil legislar igual para toda, Bueno. creo yo pues. Yo les cuento que perdí la capacidad de asombro muy temprano hoy, cuando me sorprendió la información del señor que tiene un blog y se ufana de sus logros en Transmilenio, de abusar, de excederse, de manosear a las damas, a las niñas, a las mujeres que se movilizan allí. Esto realmente ya es la sacada del estadio. Eso no tiene límite. El gerente de Transmilenio anunciaba hoy que en coordinación con la policía están buscando alternativas. No sé si la solución es meramente policiva o persecución a través de la informática, no creo. ¿Qué es lo que está pasando? Por Dios. Porque el número de casos de abusos es ilimitado. Ojo, los que se denuncian, los que se conocen. Pero es una realidad muy triste, muy desagradable. Y lo digo como hombre, qué tristeza, qué pena, disculpas. Pero la
capacidad de asombro la perdí con ese Eso famoso es blog. una sociedad enferma. No sé si habrá alguien mirado el número de visitas del blog. Y No, seguramente es súper exitoso. Perversión total. María Andrea. Además hay un tema acá que digamos que hay que trabajar desde muchos aspectos. Una cultura machista que considera a la mujer algo así como una cosa, algo así no, una cosa, un elemento que se mueve, se quita, se pone, se sube y se baja. Esto además es una herencia de hace muchísimos siglos, en donde la mujer no tiene identidad, o la mujer es la hija de, hasta hace muy poco tiempo, la hermana O la de, señora de. la señora de. Entonces ese sentido de propiedad hace que en las mentes, como dice Ricardo, enfermas, pero hay que evaluar por qué están enfermas esas mentes, sientan que tienen el derecho a poder tocar y manosear a una persona que está de alguna manera desprevenida, transitando de un lugar a otro. ¿Qué les está pasando a esas personas que están teniendo esas situaciones emocionales? Porque esto es una enfermedad emocional. Es lo que nos debemos cuestionar. ¿Dónde está el origen de eso? Eso no es que de repente a los 30 años cualquiera llega y de repente se vuelve depravado. No, eso es un tema que viene desde la infancia. Eso es un tema que se cosecha desde los primeros años de vida, que puede tener ingredientes emocionales, por ejemplo, de rabia, por ejemplo, de abuso mismo. Un abusado por lo general se convierte en un abusador en el futuro. Entonces hay que evaluar y hay que hacer un gran debate en torno no solamente a la histeria que nos produce a todas las mujeres y la inseguridad que nos produce a las mujeres de estar en un lugar público y que nos manoseen, sino que adicionalmente a eso hay que comprender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. El elevado índice de consumo de alcohol, de drogas ilícitas, niños que están teniendo relaciones sexuales a temprana edad. Es decir, hay un debate de fondo trascendental y profundo que tenemos que establecer y tenemos que mirar qué es lo que pasa. Jorge Humberto. Bueno, a ver, seguramente hay un problema de patología humana allí subyacente. Creo que también hay un fenómeno cultural. Alguno de ustedes debe haber visto los trenes de cercanías de Tokio en las que unos policías de guantes blancos empujan a la gente, y la empujan, la empacan para poder cerrar la puerta. Quedan absolutamente... Los empujadores. Sí, los empujadores, esos son. La gente queda, como diríamos, como sardinas en lata, pero uno no oye que en Japón haya abusos, excesos de este tipo. O sea que hay algo en la cultura de los japoneses que impide que esas cosas ocurran y en las culturas nuestras infortunadamente sucede. Y sucede lamentablemente no solo aquí, sino también en otras partes. Ustedes tal vez deben saber que en el metro de México, de Ciudad de México, hay vagones especiales para las mujeres. Eso debe generar unas complicaciones logísticas tremendas, ¿no? Porque podría hacerse mucho menos eficiente el metro en la medida en que unos vagones tendrían muchísima demanda y eventualmente otros no. No tanto, sí. Y graduar la demanda entre mujeres y hombres sería complicado. Yo no quisiera proponer ese tipo de medidas, pero simplemente constatar que los abusos existen en otros países y que en otros países han adoptado esa metodología. Decía Ricardo que hay una falta de solidaridad grande de la gente, y es verdad, pero de pronto es pánico. Si uno sabe que uno tiene suficientes motivos para creer que el que está abusando de una mujer es un depravado y que puede tener un cuchillo y apuñalarlo a uno. ¿Cuántos casos no se han visto y son ampliamente difundidos por los medios de personas que, tratando de evitar un atraco o de que le roben... Llevan del bulto. De evitar que le roben el celular a alguien, les dan una puñalada. Temo que ahí puede haber, aparte de falta de solidaridad, miedo físico, miedo real a la agresión que puede suscitarse. Yo creo que ese es un caso típico de lo que requiere, primero, crecimiento de la oferta, es decir, es que las circunstancias... Claro, ahí se conecta todo el tema gerencial que estamos hablando. Las circunstancias de hacinamiento dan... No, pero además es un fenómeno mundial, ¿no? Claro. Hoy sí leí en internet el caso de un papá en Londres que termina inventándose un forro
al que le pone gas mostaza para el celular porque se desesperó de que su hija no tenía cómo defenderse de las agresiones en el metro. Pero Y es primero, Londres, Ernesto ¿no? Alfonso, No es tal vez cualquier barrio se aquí de requiere, tal vez se Bogotá. requiere tener policía en cada uno de los, no sé cuánto vale. No sirve para nada, porque No, es porque que hay policías necesitaría bachilleres, pero están un policía para cada absolutamente- muchacha. No tiene pero cómo. un No, un lo peor es que policía los por policías bachilleres bus, que hay, y si hay en o muchas un estaciones. policía que se sube y se Una baja. respuesta, efectivamente. No, porque ellos también están asustados. Es que el policía bachiller también está muerto del susto. No, inclusive en el caso de ayer, en el centro donde lograron detener a un abusador, actuó fue la comunidad, actuó los comerciantes del sector a través de Avantel, se conectaron y esperaron la salida del tipo y lo cogieron. Ni siquiera actuó allí la fuerza pública, la policía o auxiliares bachilleres, Alfonso. No, yo creo que hay que felicitar primero y creo que hay que volverlas heroínas de esta Totalmente. sociedad a las dos mujeres que Que han se tenido pusieron en la raya. valentía de contar. Convocaron a la comunidad, convocaron los medios de comunicación, convocaron a la fuerza pública, De a la acuerdo. justicia y nos tienen en este programa hablando del tema del abuso en Transmilenio. Ese es un ejemplo a seguir. Esas niñas hay que protegerlas, además porque utilizan el mismo, ya voy para eso, porque se vuelven a encontrar con el mismo violador en la misma ruta, porque ahí se lo encontraron. Concluyo con esto y es, hay medidas de carácter cultural que estamos mencionando, de solidaridad, etcétera, son fundamentales. La preparación de la sociedad para la reacción colectiva frente a cualquier tipo de abuso. Segundo, todas las medidas policivas que se puedan implementar también tienen que ser bienvenidas y apoyadas por la ciudadanía. Lo que mencionó el doctor Botero, la actitud y la decisión gerencial para poder descongestionar, cumplir con los cronogramas adecuados, tiene que ver con el sistema integrado, con la infraestructura, ojo, con medidas elementales de gerencia, la limpieza, los vendedores que comienzan a circular libremente por el sistema. Todo esto es parte del ambiente propicio para la degeneración o para el trato adecuado. Alfonso. Y finalmente, las medidas de carácter penal. Nosotros implementamos unas nuevas medidas de protección de la mujer, pero en general hay unas modificaciones que implementamos. Miren ustedes la calificación del fiscal al comportamiento del primer delincuente. Decidió definir que lo que había hecho el señor era una injuria por vía de hecho, es decir, Excarcelable. básicamente de 1.5 años obviamente escarcelables, que se define el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, esa es la injuria. Y la injuria por vías de hecho es, en la misma pena prevista esta, 1 año y medio tan solo, el que por vías de hecho agravia a otra persona. La pregunta para el fiscal es, ¿esto es una injuria por una vía de hecho de una persona? Ciertamente que no. Por favor. Ahora miren ustedes, ese es el artículo 226. Y el Del Código 206 Penal. del Código Penal, el acto sexual violento, que ya tiene una pena de 8 a 16 años. Ese No sí es es. carcelable. Y lo define el que realice en otra persona acto sexual diverso del acceso carnal, mediante violencia. Aquí es donde está claramente, este señor Cabe toda es la crítica violento, contra el está fiscal. agresivo. Por favor, tocar a una mujer es un acto violento, es un acto abusivo, es un acto invasivo. Que no llegue al acceso carnal, que es una violación, ya que debemos calificar de la manera más grave esta, que no hubo ese acceso carnal, pero el solo hecho de vulnerar a la mujer en su integridad, con tocarla, con manosearla, con la humilla, la ofende, la agrede. Por esa razón, no entiendo la calificación. Aquí esto está diseñado para que haya una reacción de la justicia que impida la excarcelación. Esos señores deberían estar hoy en la cárcel como símbolo, así como ellas debemos declararlas heroínas, a ellos delincuentes perseguidos por la sociedad. Y a la fiscalía pilas. Claro, claro, Estos esa señores fiscales, ¿qué les calificación pasa? no la Alfonso, volviendo un segundo, Ricardo, al tema cultural, pues la cultura de nosotros en Colombia es más o menos la misma en todas partes del país. Pues bien, hasta donde yo sé, estos bloqueos, estos episodios de violencia, de agresión contra las mujeres no se presentan en Medellín, en Cali, Pereira, Barranquilla y en fin, en las ciudades donde hay transporte masivo. O sea, tiene que haber unas fallas muy grandes en la provisión del servicio para que gente inadaptada socialmente pueda aprovechar
de las circunstancias y ocurran las cosas. Se crean los escenarios propicios para ello. Claro. Y ahí es donde surgen todas estas propuestas de los vagones rosa o de los vagones fucsia, que para muchas mujeres termina siendo una forma de discriminación. Absolutamente. Entonces dicen, no me quiero montar en un vagón fucsia porque me van a discriminar. Luego entonces, si yo quiero montarme en un vagón donde van hombres y mujeres, de pronto entonces van a interpretar que si yo me monto en el vagón mixto es porque reto. yo quiero que... Y resulta, pero resulta que es que en últimas lo que está funcionando mal es el sistema. Entonces, yo en lo particular, en ese caso me siento muy... tengo que confesar que la posición es extremadamente difícil porque no solamente las mujeres van vulnerables, los niños. Los niños en coche no tienen cómo ser amarrados en los cinturones de seguridad que hay adentro de los articulados, porque incluso las mujeres no saben, dos, cuando entran con el coche y se ubican en los espacios, muchas veces ellas no saben que tienen que poner el cinturón, pero resulta que como van tan llenos, como hay sobre demanda, entonces lo que termina sucediendo es que las mujeres no pueden entrar con sus coches, un discapacitado, pero ni pensarlo, y los niños también están siendo vulnerables. Aquí sabemos el caso de las mujeres, pero nosotros no sabemos qué depravado, aún peor, puede estar subiéndose en un bus y esté tocando a los niños y a las niñas que no tienen ni siquiera la capacidad de manifestar su... y llega donde una autoridad judicial y dice, ay, lo injurió por vía de para la casa. No, ahí hay un acto y lo llama a conciliar más adelante. Así es. O lo sueltan porque no hay pruebas. Bueno, o no hubo denuncia. Claro. Como no sé cuál sea la prueba para demostrar que a una mujer le cogieron la cola. No sé qué prueba quiera un fiscal para demostrar eso. Porque es que no hay confianza, es que eso es un tema cultural, que lo mencionaba ahora Alfonso, y es un tema que en últimas la justicia también termina siendo machista. Por eso no hay yo creo que la única solución, a pesar de que lo que dice Jorge Humberto respecto del miedo es verdad, y hay que entenderlo, la única solución está en la sociedad. Y yo creo que de pronto apuñalan a una persona, pero no pueden apuñalar a 50. Por Dios, es que, ¿cómo es que 10 tipos nos quedamos quietos contemplando que otro abusa de una mujer y no somos capaces por lo menos de gritar? O de silbar, por Dios. Pero que sea una voz de reacción para nosotros. Ni a una. No, para nada. A nadie. A nadie. Los invito a un café. Vamos con las noticias. Servientrega, Centro de Soluciones, presenta en Caracol Radio Última Hora Deportiva. El delantero de la selección argentina y del Barcelona español, Lionel Messi, será embajador de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en Buenos Aires en el 2018, anunció este jueves la alcaldía de esta ciudad. El acuerdo forma parte de un convenio entre la capital argentina y la Fundación Messi, que promueve acciones sociales a favor de los niños. El australiano Jared Tallent, subcampeón olímpico en 50 kilómetros, y el colombiano Luis Fernando López, medallista mundial, participarán en el Challenger de Caminata del 22 de febrero en Chihuahua, México, anunciaron hoy los organizadores. López se ha convertido en especialista en 50, pero en Chihuahua caminará los 20 kilómetros en una prueba en la que tendrá entre sus rivales al mexicano Eder Sánchez. Bronce en los campeonatos mundiales del 2009, al colombiano Edier Arévalo, al canadiense Iñaki Gómez, al boliviano Marco Rodríguez y al australiano Lucky Adams, lo mismo que al noruego Eric Theis. La Selección Colombia de Fútbol de Salón se concentrará la última semana de febrero en Bogotá con miras a los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile. Óscar Fonegra, técnico del seleccionado nacional. La idea con el inicio de Liga es que todos los equipos hayan hecho una muy buena pretemporada, ya que los muchachos nos van a llegar en una muy buena forma física. De todas maneras, la concentración iniciaría la última semana de febrero. Vamos a tener la posibilidad de hacer una o dos evaluaciones físicas y luego enfocarnos lo que es en el trabajo táctico. Esperamos que los preparadores físicos de los diferentes equipos que vayan a tener en cuenta jugadores en la selección hayan cumplido con el objetivo físico y nosotros ganar un poco de tiempo en este componente del entrenamiento. Por otra parte, la Liga Argos de Futsal ya no iniciará la última semana de febrero, sino que se tiene estimado que sea la 1 de marzo, debido a que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, ha estado viajando y no ha podido dar el visto bueno para el calendario y el fixture. Aló, Cata, dime ya cómo se portó Rodrigo en la fiesta. Ay, amiga, no te imaginas lo icónico. Amiga, aló. Para que nunca te quedes sin minutos, llegó la entregamanía Servientrega, que siempre te entrega más. Por cada 30,000 pesos en envíos de contado diarios que realices en nuestros centros de soluciones, te entregamos una recarga celular de 3,000 pesos en Efecti. Servientrega, centro de soluciones. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.servientrega.com.
Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El caso de la enfermera enferma entró sin problema a la sala de recién nacidos, pero el sonido de sus zapatos sobre la baldosa era diferente. Nadie lo notó. Nuestros guardianes sí. Detectar esos detalles es seguridad avanzada. Guardianes, empresa de seguridad avanzada. Contáctanos, guardianes.com.co. Vigilados por Vigilancia. Resolución 6873 del 26 de septiembre de 2012. Este lunes 17 de febrero, 1 de la madrugada, en Caracol Radio, más compañía. Así canta Colombia. Cuando voy por los caminos de mi llano inolvidable. Tendremos del llano a la cordillera, presencia de figuras de ayer. Hay pueblos y ciudades, hoy el de Platañón. Otras figuras de hoy. Llegó el joropo, señores, que zapata Pedro Blores en Sabana de Maní. Canciones, cuerdas, bien llaneras y deliciosamente andinas. En Así canta Colombia. Este lunes, 1 de la madrugada, presenta Caracol Radio, más compañía. Llegó el joropo, llegó el joropo, llegó el joropo. ¿Cómo le parece, doña Esperanza, que me he sentido un poco enfermo? Y como para ir al médico me toca ir desde mi vereda hasta la ciudad y pedir cita al médico general, hacer filas y todo pero eso. ¿para qué hace eso, su merced? Si en Colombia todos esos servicios ya están a la mano de todos y solo a través del teléfono. ¿Cómo así? Llame a Caprecon, que son un médico al teléfono las 24 horas y sin desplazamientos y en un solo instante. Llame ya para que vea, su merced. Ahora Caprecom te trae asistencia médica donde estés, llamando a cualquier hora a la línea nacional 018-091-3966 o en Bogotá al 742-3111 opción 1. Caprecom, lo mejor para ti, construyendo un país moderno. Caracol Radio, señal satélite. En Agencia de Seguros Falabella, asesoramos personas como tú. Asegúrate de llegar a tiempo. Agencia de Seguros Falabella, da la hora en Caracol Radio. 8:43 minutos. Compra tu SOAT en Agencia de Seguros Falabella y recibe espectaculares descuentos en la revisión técnico-mecánica, revisión viajera y avalúo comercial de tu auto. Visítanos en nuestras oficinas de Falabella y Home Center o llámanos 587-7770 o 018-11-3077. En Agencia de Seguros Falabella tenemos los seguros que necesitas y puedes elegir entre excelentes compañías. Aplican condiciones y restricciones. En Coordinadora movemos lo que mueve a Colombia. Y con Caracol también entregamos las noticias que mueven a los colombianos. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón. 8 de la noche, 44 minutos en Caracol Radio. El presidente Nicolás Maduro se dirigió a los venezolanos para presentar nuevas pruebas audiovisuales de lo que él llama fascismo en las manifestaciones. Vamos a Caracas con la periodista de Caracol Radio, Eliangélica González. Así es, esa alocución todavía está en curso, es en cadena nacional y muestra fotografías y videos de lo que él llama fascismo y asegurando que todo esto fue un plan orquestado por la oposición dirigida por Leopoldo López, quien en este momento tiene una orden de captura. Escuchemos un poco de lo que dice Nicolás Maduro. Maquinarias del plan de asfaltado nacional de la fiesta del asfalto en la autopista, en una vía allá en Valencia. Quemaron las maquinarias que están asfaltando. Tremenda obra, pues tremenda protesta. En este momento él muestra las fotografías y cada una la va describiendo según el lugar y el momento en que ocurrieron. Dice además que mañana presentará un plan de pacificación para el cual ha invitado a todos los líderes políticos, incluso de oposición, que están en las gobernaciones, así como todos quienes hacen vida pública en Venezuela. Muy amable de Eliangélica desde Caracas. La Contraloría confirmó el fallo de Saludcop en el que responsabiliza a varios de los directivos por desvíos de los dineros destinados a la salud. Orlando Villar. En fallo de segunda instancia, la Contraloría General confirma que el expresidente de Saludcop, Carlos Gustavo Palacino, al igual que otros directivos de la EPS, deben responder por 1.4 billones de pesos que se desviaron del Sistema General de Seguridad Social en Salud. A través de un comunicado emitido por la Contraloría, afirman que con esta decisión se recuperarán estos dineros para el sistema de salud del país. Señalan que la decisión tomada no afecta a la normalidad de la prestación de los servicios de salud en Saludcop y, en consecuencia, sus usuarios no deben tener ninguna preocupación sobre la suspensión de los servicios de los afiliados.
8 de la noche, 46 minutos. El guardián de un carro de valores implicado en el hurto de una gruesa suma de dinero se declaró culpable esta noche. Camilo Galvis. Juan Felipe Jiménez aceptó uno de los 2 delitos que le imputó la Fiscalía por este caso. Jiménez aceptó el delito de hurto calificado y agravado. Sin embargo, en la misma audiencia se declaró inocente del delito de secuestro simple agravado. De acuerdo con la Fiscalía, este hombre se habría hurtado de una cifra superior a los 2.000 millones de pesos. Es de anotar que horas antes, un juez de control de garantías legalizó la captura de este guardián implicado en el hurto a un camión de valores en Bogotá. Los organismos de socorro buscan a esta hora un grupo de personas que se extravieron en el volcán Galeras. Claudio Ortega. Una comisión del Cuerpo de Bomberos de Pasto y la Policía Nacional adelantan a esta hora la búsqueda de un grupo de personas integrado por adultos y menores de edad quienes se encuentran extraviados en el Cerro Galeras. Se trata de miembros de la Fundación Arca de Noé, según lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Pasto, teniente Charles Benavides. La búsqueda se realiza en el sector de Genoy, en donde telefónicamente se logró ya entrar en contacto con una de las personas que se encuentra junto a 12 más. Se espera en el transcurso de las próximas horas ubicar al resto de los extraviados. 8 de la noche, 47 minutos. La comunidad venezolana en Florida acusó hoy al presidente Nicolás Maduro de criminalizar las protestas contra el gobierno y cuestionó la represión oficial durante las marchas en las que murieron 3 personas. Una organización no gubernamental venezolana reveló que tienen contabilizados más de 90 detenidos pendientes de presentación ante los tribunales en Caracas, así como alrededor de 40 heridos de bala en diferentes zonas del país. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hará una visita oficial a Tegucigalpa el 1 de abril próximo para conversar con su homólogo Juan Orlando Hernández sobre temas de seguridad regional. Fue habilitado el paso en la vía San Roque Bosconia, sector La Loma, en donde se presentaba la caída de un árbol. En Coordinadora sabemos que lo que mueve a las empresas es su gente. Gente que con su alegría les anima el día a todos. Hola, buenos días. Doña Clara. Que con su optimismo solo ve oportunidades. Ya casi, nos falta muy poco para cumplir la meta. Y que con su energía y empuje siempre hace que todo salga adelante. ¡Ánimo, que entre todos lo vamos a lograr! En Coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Porque en Colombia lo que queremos lleva el nombre de lo que amamos. Participa en la emisión de acciones preferenciales del banco que lleva el nombre de nuestro país. Está presente en todos los departamentos de Colombia y 841 municipios. Acércate a las comisionistas de bolsa autorizadas o a nuestra red de sucursales y hazte accionista de Bancolombia. Solo tienes hasta el 28 de febrero. Conoce más en bancolombia.com. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Inscritas en el Registro Nacional de Valores Emisores. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sucursal virtual Bancolombia. Un banco que está cuando, cómo y dónde lo necesites. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Desertó del ejército. Me hacía falta el barrio y entonces pues yo me fugué del ejército. Se casó 12 veces. Yo pues tuve la mala suerte de que me casé 12 veces y nunca tuve la felicidad. Estuvo en la cárcel. Por eso estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Daniel Doroteo de los Santos Betancourt, el jefe. Yo cojo ese corneta y lo rompo de verdad. Es tanta la cantaleta que no comí descansar. Daniel Santos. Este domingo en los grandes especiales de Caracol Radio, desde las 12 de la noche. Caracol Radio, más compañía. 4 puertas hay abiertas al que no tiene dinero. En los pintan en la cárcel, la iglesia y el cementerio. En hora 20, el verdadero termómetro electoral. David Barguil, candidato a la Cámara por el Partido Conservador. ¿Cuál debe ser la posición de Colombia frente a esta nueva crisis que vive Venezuela? Yo creo que lo que está sucediendo en el país vecino es muy grave y no podemos, los estados democráticos que defendemos las libertades, hacer como si nada ocurriera. Creo que tenemos que lanzar un mensaje claro, que defendemos la libertad, que defendemos la democracia, que defendemos las reivindicaciones sociales y luego de pasar por alto una crisis que ha costado vidas
y que tiene al país vecino en una grave crisis institucional, económica y social. Álvaro Polanía, candidato a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Cuál es la posición que debe asumir Colombia en esta nueva crisis que afronta Venezuela? Colombia debe defender la democracia en América Latina. Colombia debe estar al frente de los países que firmaron la Carta Democrática ante la OEA y debemos estar en contra de lo que sucede en Venezuela, donde se ha coartado a los venezolanos en sus libertades. Esta es la hora en Caracol Radio, con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácil para remodelar, viajar, estudiar o para lo que quiera. 851. Danilo, qué bueno verlo. La última vez que nos encontramos estaba casi quebrado y ahora lo veo bien vestido. Qué bueno que esté mejorando. Bueno, es que ahora vendo muebles y me imagino que ha vendido muchísimos. Sí, todos los míos. Si necesita remodelar, ya. Pida Presta Ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Caracol Radio. Hora 20. 8:52 minutos, seguimos con Hora 20, estamos en Caracol Radio y en el debate con María Andrea Nieto, Ricardo Galán, Jorge Humberto Botero, Alfonso Prada. Bien, las redes sociales se han movido y me encanta que así sea, que opinen, que expresen su posición, que nos califiquen, que sumen opiniones, eso es importante. Quiero cerrar esta emisión de Hora 20 en una pregunta pues muy puntual. Sé que es un tema bastante trascendental y es lo que está pasando en La Habana, en Cuba, donde, debo decirlo, todo parece indicar que se observan ya visos de un preacuerdo. Se está avanzando en uno de los temas más coyunturales quizá, y es el referido a la sustitución de cultivos ilícitos, lucha contra el narcotráfico. Hoy vi muy bien, con rostro de optimismo, al doctor Humberto de la Calle Lombana, también a los señores negociadores de las FARC en el comunicado conjunto. ¿Qué percepción tienen de lo que está pasando y de lo que puede venir en este proceso de paz que tanto ha cuidado el gobierno nacional? Inicialmente comienzo con usted, Alfonso. Bueno, yo creo que es el comunicado conjunto, ya es el número 32 de hoy, 13 de febrero, que las FARC y los negociadores del gobierno expiden, muestran algo que me parece supremamente importante. Primero, se observa en la metodología una evolución muy disciplinada y comprometida. Ya han llegado a un punto de negociación y de avance tal en el diálogo en esta fase de cultivos ilícitos que les permite dar los enunciados generales, a los cuales entrarán seguramente el próximo 24 de febrero a la redacción final de los acuerdos. Dentro del marco ya, digamos, de contenido de estos acuerdos también se refleja un avance sustancial. Dicen: el propósito contundente es la solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos. Y para lograrlo, cualquier solución se enmarca dentro de la reforma rural integral y con la participación definitiva de las comunidades que van a ser objeto de las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que están claramente involucrando el tercer tema de cultivos ilícitos con el primero de desarrollo rural integral. Por esa razón tienen claro que no en toda Colombia hay cultivos ilícitos, que están en territorios determinados que ameritan una llegada, casi que un abordamiento integral del tema por parte del Estado y la comunidad. Y mencionan: tiene que haber presencia institucional, satisfacción de los derechos de los ciudadanos, garantizando seguridad, convivencia, protección de los derechos humanos, vigencia del Estado social. ¿Qué es lo que quiero decir al señalar estos lineamientos? Que aquí vamos a tener que entender que seguramente cuando arribemos, como todos los colombianos lo esperamos, o por lo menos la mayoría, a la firma del acuerdo final, lo que vamos a firmar es el acuerdo final del conflicto. Pero comienza el gran reto colombiano que nos compromete a todos, que es la construcción de la paz con este tema, sustituyendo cultivos, proveyendo a las zonas que han sido afectadas por la violencia, más de 110 municipios, participación ciudadana, representación política, salud, educación, vivienda, suelo, que el campesino se sienta incorporado a la sociedad colombiana, a la economía, que se le proteja. Y el gran reto no es estar pendiente de qué firman acá, sino de los lineamientos claros que están saliendo de este proceso para construir una Colombia mejor. Entendiendo también, Alfonso, que el narcotráfico ha sido detonante, motor, combustible del conflicto en nuestro país. Doctor Jorge Humberto, ¿usted qué percepción tiene de estos avances, de estas pistas que están saliendo de La Habana? Son muy positivos, como lo señalaba Alfonso. No voy a repetir lo que él ha dicho porque tiene toda la razón.
Contaré esto. Anoche tuve ocasión de tener una muy larga conversación con uno de los asesores del gobierno nacional en materias agrícolas, en la mesa de La Habana. Una persona que no puedo, pues por supuesto, identificar, que ha estado durante 6 meses en La Habana ayudando a construir los acuerdos. Y lo que nos decía esta persona, que conozco desde años atrás y que es de toda mi confianza, es que hay una determinación ya tomada de carácter irreversible de la guerrilla, o al menos del sector que está representado en La Habana, de culminar este proceso con un acuerdo de paz. Este lenguaje ecuánime, moderado y comprometido es una señal de que se mueve la guerrilla en ese sentido, y por esa razón aplaudo la emisión de este comunicado conjunto entre el gobierno y las FARC. Ricardo. No soy tan optimista porque yo lo leí. Yo vi un comunicado lleno de lugares comunes, de referencias que llevan a ninguna parte, pero entiendo que ese es el estilo porque nada está acordado hasta que todo esté acordado y hay una reserva. Veo aquí que se fijan en la forma y les parece que la forma es importante, lo comparto. Yo estoy con el 90 y tanto % de colombianos que quieren la paz, así es que no me voy a poner a criticar eso. Muy bien, María Andrea, ¿qué opina? Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo mis compañeros. Solamente quiero adicionar algo que es extremadamente importante, y es que la guerra nos distrae de los puntos importantes. Los puntos importantes son crecimiento económico, educación, salud, más empresas, mujeres mejor empoderadas, hombres con más oportunidades, un campo productivo. Entonces, es absolutamente indispensable que la guerra se termine para que se libere al menos un punto del PIB y haya más inversión social. Yo siento que vamos por buen camino, absolutamente convencida de la labor totalmente segura que está emprendiendo el presidente Santos. El presidente Santos, como lo vengo diciendo en muchos debates, es el presidente de la paz y lo va a lograr, va a terminar el conflicto después de 50 años y vamos a empezar a pensar las cosas importantes, como por ejemplo la que él dijo ayer, que para el 2025 él espera que Colombia sea el país más educado de América Latina. Y no me cabe la menor duda que cuando dejemos de pensar en guerra, en muertos y en sangre, vamos a poder empezar a transitar por un camino mucho más pacífico. Pues bien, 8:58 minutos. Para mí ha sido un placer contar con ustedes en esta mesa de trabajo de Hora 20 de Caracol Radio. María Andrea Nieto, la cara nueva de la política. Gracias por venir. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, mis compañeros. Muchas gracias a toda la gente que tuiteó y que dijo y todo. Y por muy todo chévere. lo que dicen. Todo lo que dicen, bienvenido. Gracias. Es bien recibido, Ricardo. Una cuñita al gobierno, una felicitación y las gracias por haber salvado hoy a Millonarios. El superintendente de sociedades y el liquidador del Fondo Premio le metieron la mano, organizaron el equipo, nombraron una buena junta directiva. Muchas gracias. Eso está bien porque Millonarios es un capital, es un presupuesto de Bogotá. Y lo dice un hincha aférrimo del glorioso Independiente Santa Fe. Pues, Alfonso, gracias como siempre por acompañarnos. No, con mucho gusto, pues felicitamos a los del Santa Fe también, porque ese triunfo en la Copa es un triunfo de Colombia, es un triunfo de Bogotá, claro. Y nosotros los hinchas de Millonarios les devolvemos con gran generosidad. Ojalá todos los hinchas que nos estén escuchando de Millonarios y Santa Fe sepamos que el fútbol es para convivir y ser felices. Claro que sí. Millonarios y Santa Fe están a la altura, si no más superior, de Monserrate, con todo el respeto que se merece el santuario. Doctor Jorge Humberto, de verdad, gracias por sus aportes, por su compañía y por su opinión aquí en Hora 20. Pues desde el Atlético Nacional nos alegramos mucho de que mejoren la... Y yo no sé qué decir. Mi papá hay un nuevo también equipo, está feliz por lo de Millonarios. A todos los oyentes, gracias y feliz noche. Esta es la hora en Caracol Radio.